Le damos la bienvenida a todos los espectadores. En la noche de hoy, nuestro webinar está a cargo de la doctora Gisette Ramírez. La doctora Gisette nos va a hablar acerca del manejo multidisciplinario del paciente con labio y paladar hendido, una mirada integral desde la odontopediatría. La doctora Gisette es odontopediatra, ortopedista maxilar de la Universidad de Cartagena. Es residente de posgrado de ortodoncia de la Universidad de Cartagena. Actualmente maestrante de salud pública de la Fundación Universitaria Juan Corpas y es docente universitaria desde el año 2003, dedicada exclusivamente a la odontopediatría. Buenas noches, doctora Gisette, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos en esta noche a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bolívar. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a la sociedad, al doctor Mauricio, que pues muy amablemente pensó en mí en este momento para darles esta charla. Espero que, eh, que sea de su interés, que sea de su agrado y pues que se creen muchas expectativas de trabajo mancomunado y multidisciplinario a partir de esta charla, más del que ya se está dando realmente. Entonces, muchísimas gracias, doctora Gira. Muy buenas noches a todos los presentes. Eh, Hoy vamos a hablar un poquito sobre el manejo no interdisciplinario, sino multidisciplinario de pacientes con labio y paladar hendido. Y pues obviamente una mirada desde la odontopediatría, pero integrando todas estas disciplinas o todas estas especialidades que nos vamos a dar cuenta o vamos a recordar, porque creo que todos los que trabajamos con niños y hemos tenido la posibilidad del manejo de pacientes con labio y paladar, sabemos que somos muchos los que participamos en este proceso, no solo del paciente, sino también de su familia. Como decía la doctora Gira, soy orgullosamente UDCista, odontopediatra desde hace 17 años, dedicada exclusivamente a la odontopediatría, y desde mi tesis de grado para la especialidad, que siempre pienso que fue Dios quien me puso allí, me he dedicado al trabajo con los niños con labio y paladar. Se ha convertido en una pasión y es muy bonito verlos crecer. Y esa fue una de las razones por las que decidí estudiar ortodoncia, porque yo sentía que llegaba un momento en la vida de mis pacientes donde ya se despedían de mí y ya yo no sabía qué pasaba con ellos en el resto de su rehabilitación. No quiero decir con esto que no hay muchos ortodoncistas que sí se dedican a esto y que sí tienen la misma visión y la misma pasión que compartimos muchos odontopediatras, pero era mi idea y mi deseo continuar con ello. En el transcurso de la charla vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar, quise dividirla como en dos fases, en dos partes. La primera, que hablar de toda la parte del diagnóstico, la importancia de reconocer el labio y paladar, la importancia de saber sus clasificaciones, porque dependiendo de sus clasificaciones, pues necesitaríamos establecer o entablar diferentes fases de tratamiento y diferentes tipos de metodologías dependiendo de la fase del tratamiento en el que pues, encontremos a nuestro paciente, o preferiblemente si lo tomamos desde la primera fase o desde la fase cero. Vamos a hablar de una atención multidisciplinaria y se extrañarán la palabra porque normalmente siempre decimos interdisciplinario. A mí la interdisciplinariedad no me gusta usarla porque creo que es cada una de las disciplinas, cada una de las especialidades actuando por su lado, mientras que cuando hablamos de una multidisciplinariedad, necesariamente tenemos que estar juntos, necesitamos que conocernos, necesitamos hablar del paciente y necesitamos que todos trabajemos para el paciente. Este modelo de multidisciplinariedad realmente lo aprendí en un fellow cuando recién terminé la especialidad de pediatría en el Children's Hospital en Miami.
y me pareció supremamente interesante las mesas clínicas que se hacían en ese momento. Empecemos entonces definiendo un poquito lo que es labio y paladar hendido. Y realmente no es una anomalía o no es una condición. Yo no quiero y nunca le he llamado ni anomalía ni enfermedades, pero ya eso es una posición muy personal, porque siento que es una condición eh, donde se envuelven muchas estructuras de la cavidad oral, pero que además de esto puede extenderse a estructuras de la carita, estructuras faciales, e incluso pueden estar relacionadas con muchas otras condiciones o con otros, con algunos síndromes, pero que se manifiesta principalmente a nivel de la cavidad oral. Puede ser, como vamos a ver más adelante, que se manifieste de manera externa o de manera interna, dependiendo de en qué fase o en qué momento de la migración de los procesos a nivel embriológico de la formación de la cara se dio el, el efecto o se dio el momento en el que se hizo la disrupción de este proceso. Eh, Quise traer un poquito de la prevalencia de la epidemiología del labio y paladar para que nos demos cuenta de que no estamos, no es tan raro y no es tan... De pronto en este momento nos presentamos, se nos presenta mucho más en la consulta, sobre todo en odontopediatría, porque ya a los pacientes le han perdido un poquito, ya se ha perdido un poquito el mito del paciente con labio y paladar. Pero sí es muy común y de hecho hay muchísimas revisiones, incluso revisiones locales. Hay una muy interesante hecha por la doctora Manuela Berrocal, donde se habla de que en Colombia, y más que todo en Bolívar, se presenta 1 por cada 500 nacidos vivos. Y a nivel mundial tenemos que se presenta 1 por cada 1000 nacidos vivos. Su incidencia varía, o sea, el tipo de condición o la clasificación del labio y paladar puede variar de acuerdo con la raza de los niños, de los pacientes. Entonces tenemos que en pacientes con raza negra su incidencia va de 1 por cada 2000. En los caucásicos su incidencia es de 1 por cada 800 a 1 por cada 1000 vivos. En los amerindios y asiáticos, fíjense que es una incidencia mucho más frecuente, de 1 a 500, de 1 a 600, y en Colombia, según el ENSAP 99, o sea, el ENSAP 3, se hablaba de que hay una incidencia de 1 por cada 500. Se dice que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, en una incidencia de 2 a 1, pero que teniendo en cuenta el tipo de hendidura o de fisura que presenta el paciente, y ahorita vamos a ver un poquito la diferencia entre las dos, nos damos cuenta de que la palatina, la solo palatina, se da solo más en mujeres que en hombres, mientras que la unilateral, la hendidura o la fisura, dependiendo de la gravedad de la condición, puede darse o es mucho más frecuente la unilateral que la bilateral. Que cuando se presentan o cuando hacemos las comparaciones entre si es unilateral izquierda o unilateral derecha, es mucho más frecuente que se dé del lado izquierdo. Y es mucho más frecuente que se den bilaterales a laterales derechas. Y que tiene una asociación sindrómica más o menos del 14%. Entonces, si nos vamos fijando un poquito, ya nos vamos como mirando y ubicándonos en nuestra comunidad, que somos una mezcla, que tenemos indios, tenemos negros, tenemos blancos, y bueno, la incidencia hasta este momento no se había dado o no se había hecho un estudio tan interesante como el que les digo que se realizó hace algunos años por la doctora Manuela, y nos dimos cuenta que era mucho más frecuente en el departamento de Bolívar de lo que creí. Bueno, cuando estábamos en pregrado, no sé a ustedes, pero en mi caso realmente no nos enamoraron mucho de la embriología. Entonces, cuando uno llega a un posgrado y le hablan de que la hendidura labial-palatina o el flap está muy ligado a la parte embriológica, muchos dan un pasito atrás y dicen, ay no,
esto debe ser complicado porque está relacionado con la embriología. Pero la embriología es mucho más bonita de lo que muchas personas creen y nos lleva a esos orígenes y esos inicios y podemos incluso empezar a hacer programas de promoción y prevención si conocemos exactamente en qué momento es que se pueden producir estas condiciones y bajo qué, valga la redundancia, bajo qué condiciones las podemos manejar. Entonces, tenemos que hacer como un pequeñito recuento sobre todo lo que es la embriología, de dónde se forman la carita de nuestros bebés. Y pues recordemos un poquito que tenemos tres procesos que son los precursores de la anatomía facial. Está el nasofrontal, los nasos laterales y los maxilares. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que a partir de la cuarta semana empieza la migración de estos procesos, empieza la migración del proceso central o del proceso y de los procesos maxilares. También hacen una migración y van formando los huesos palares. Todo este proceso, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos los procesos maxilares y los superiores y los inferiores vienen del mismo arco branquial. Entonces, de estos procesos se extiende o se definen o se van a desarrollar nuestro maxilar superior, sobre todo la maxila, porque la parte posterior de nuestro maxilar se forma de nuestro proceso maxilar. Entonces, es muy, muy, muy importante tener en cuenta que a partir de la cuarta semana se van dando la migración de esos procesos y la lengua, que también viene de ese primer arco branquial, tiene que bajar, tiene que descender. Entonces, a partir de la cuarta semana, quinta, sexta, séptima semana, va a haber la formación de la premaxila, de los pisos nasales, de las alitas de la nariz, de nuestros alveolos, de todo lo que corresponde a lo que posteriormente venimos llamando paladar primario, todo lo que se encuentra por delante del agujero incisivo. ¿Por qué? Porque las primeras migraciones que se dan son las del proceso nasofrontal y las de los procesos maxilares superiores. Entonces, en este momento, cuando esto se va uniendo, tiene que bajar la lengua. Si la lengua no baja en ese momento, vamos a tener una relación con una condición de una hendidura de paladar primario. Si pasa la séptima, octava, novena, hasta la 12ª semana y esa lengüita definitivamente no bajó, entonces vamos a tener una hendidura o una fisura de paladar primario y secundario, lo que llamamos una hendidura completa. Entonces, aquí tenemos les traje como un pequeño esquema de lo que pasa en cada una de las semanas. Fíjense, en la séptima semana de vida intrauterina va bajando el proceso nasofrontal y tienen que unirse los dos procesitos maxilares superiores para que se forme el paladar primario. Si a la octava semana esto no se ha dado, entonces vamos a tener una hendidura anterior y a la 10ª, pues si sí se da, vamos a tener el cierre del paladar. Si no se da, entonces dependiendo de en qué momento embriológico se sucedió cualquiera de los motivos que nos pueden llevar a que esa lengua no descienda, ¿qué es el principal motivo o la principal razón embriológica por la que se puede dar la hendidura o la fisura labioalveolo-palatina? Entonces, estos procesos, primeramente hablamos de los nasomediales, que son el superficial y el profundo, y esos, si falla esta fusión de esos procesos, entonces vamos a tener una condición de paladar primario y debe estar relacionado directamente después de esa octava semana con la fusión de las prolongaciones palatinas y el descenso de la lengua. Entonces, todo esto tiene que estar muy bien engranado para que pareciera muy complicado, pero pues es un poco más, no le damos la importancia que tiene porque no es lo normal que no se dé. Pero tenemos que estar pilas con eso y estar pendientes con las mamitas porque tenemos que pues evitar muchos de los factores desencadenantes o que pueden estar relacionados, porque realmente no sabemos exactamente qué es lo que pasa para que se nos produzca esta condición, pero sí podemos hacer todo un proceso de promoción y prevención desde el embarazo. Entonces, este es un cuadro que generalmente yo le muestro a mis pacientes para explicarles
desde que están chiquititicos, cómo va el bebecito formándose, y le digo, bueno, en este momento recuerda qué fue lo que pasó cuando tú tenías un mesecito de embarazo, cuando de pronto ya se te estabas como sintiendo que ya estabas embarazadita, qué hiciste, que tomaste algún medicamento porque no sabías que estaba embarazada, como para ir relacionando, ir haciendo, pues en todos estos años que yo he venido trabajando con niños con la edad, siempre se le crea a uno como la inquietud de qué pudo haber pasado y con qué puede estar relacionado. A veces ya uno no se conforma con que es multifactorial, con que cualquier cosa, con que no sabemos, con que es hereditario, con que es genético, pues quiere uno como indagar un poquito. Entonces, se le explica al paciente y el paciente empieza como a hacer recordería. A veces ni siquiera está relacionado con algo que se hizo durante el embarazo, pero a veces sí. Entonces, las clasificaciones empezaron a darse desde 1922 y ustedes se van a dar cuenta que las clasificaciones empezaron a ser como muy complicadas al principio. Entonces hablaban en 1922 Davis y Ritchie hablaban de una clasificación supremamente compleja donde hablaban de un grupo 1, un grupo 2, un grupo 3 y hablaban de que entonces se dividían en las prealveolares, en las posalveolares y en las hendiduras alveolares. Entonces, como que se iban para adelante, después se iban para el paladar y después se regresaban otra vez para el reborde alveolar. Y entonces en el 31 Bo, que fue una de las más usadas, decidió que se iban a clasificar, perdón, en 1, 2, 3 y 4. Solo las del paladar blando, solo las que se extienden hasta el agujero palatino y las que van hacia adelante. Entonces, esta clasificación de Bo, que es de 1931, se va de atrás hacia adelante y se hizo un poco menos compleja, pero entonces aparecieron estos señores, Kernahan y Stark, que la sacaron del estadio. Entonces ellos dijeron, no, eso no se limita solamente a la parte alveolar. Recordemos que esto está relacionado incluso con fisuras o hendiduras que van hasta la nariz y que afectan hasta el ala de la nariz, porque acuérdense que embriológicamente está directamente relacionado con el mismo primordio. O sea, si venimos hablando de los procesos maxilares se extienden hasta el piso de la nariz, el ala de la nariz, etc. Entonces, nos crearon esta Y, que es súper interesante, porque en esta Y ellos colocan esta partecita superior, el triángulo que está hacia abajo, que es la nariz, y el triángulo que va hacia arriba sería el piso nasal. Y entonces estos 4 cuadritos de este nos habla del labio, de este se refiere al alveolo y esta toda la parte de la premaxila. Este punto que está aquí correspondería al agujero incisivo, al agujero palatino, y todo lo que está atrás, entonces correspondería al maxilar. 9 y 10, paladar duro, y el 11, paladar blando y úvula. Entonces ellos hicieron como unos esquemas y nos fueron mostrando, según ellos, cómo marcaríamos esta Y. Y entonces nos mostraron esto. Entonces, si el bebé, el pacientico solamente tiene afectada el ala de la nariz, entonces se marca el primer cuadrito acá arriba. Si no, si va bajando, por ejemplo, en este pacientico que tenemos aquí, que es una fisura unilateral completa, es decir, todo el lado derecho del paciente, piso de la nariz, el labio, el alveolo, premaxila, paladar duro, paladar blando y úvula. Y se marca toda esa parte. Esta es la clasificación universal. Es decir, cuando ustedes vean una Y, que estén viendo esto y esté coloreadito, quiere decir que el paciente tiene una hendidura unilateral completa. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en hendiduras completas o incompletas. Entonces, las completas son las que tienen afectado solo una parte de nuestro maxilar y las completas las que llegan hasta paladar blando. Bilaterales o unilaterales. Entonces, según este esquema, nosotros podemos decir unilateral derecha, unilateral izquierda. Vamos marcando y es mucho más fácil hacer la explicación de que el paciente tiene, por ejemplo, en este caso, tiene una fisura completa, unilateral, izquierda. Y marcamos con colores, preferiblemente cuando son fisuras, o sea que están separadas, entonces se marca con rojo.
Pero cuando no están separadas, sino por ejemplo cuando tenemos estos pacienticos con síndrome de Down que tienen unas hendiduras, pero tienen un piso mucoso o un techo mucoso, porque pues está más arriba, entonces se marca en amarillo, ¿ok? Entonces las fisuras, o sea, las separaciones completas, cuando las dos superficies están separadas y no hay nada que las una, ni una membrana, ni una parte ósea, ni cartílago, ni nada, que son fisuras, entonces en ese momento nosotros decimos o lo marcamos con rojo. Y cuando tenemos hendiduras, la marcamos con amarillo. Esta es otra clasificación que la hizo el Colegio de Cirujanos Británicos en el 2005, que era mucho más corta, pero fíjense que va a partir del labio, entonces no ha sido muy aceptada para efectos de investigación. Y de hecho, la clasificación mundialmente aceptada es la de Kernahan-Stark. Entonces, ya tenemos nuestro paciente, ya por medio de la ecografía supimos que tiene labio y paladar hendido o tiene fisura labio-alveolo-palatina, y entonces empezamos a revisar qué es lo que pasa. Y bueno, también se han hecho bastantes estudios y los numeritos son importantes a veces recordarlos. Tenemos que el 21% está consignado que más o menos el 21% de los pacientes tienen antecedentes hereditarios. Es que no podemos predecirla, eso es cierto, pero que podemos tener idea y estar preparados cuando el paciente nos llegue con labio y paladar hendido, nazca con labio y paladar hendido, definitivamente. Entonces tenemos que, si un papá, un papito de los dos, mamá o papá, ha sido afectado, tenemos del 15 a 20% de probabilidades de tener un niño con labio y paladar, y si los dos papitos han sido afectados, tenemos el 33% de probabilidades, genéticamente hablando. Sí, es multifactorial, no tenemos a ciencia cierta conocimiento de qué es lo que está provocando el labio y paladar, pero sí sabemos que deficiencias nutricionales, que deficiencia de ácido fólico, precisamente yo creo que esto ustedes los pediatras saben muchísimo, muchísimo más que nosotros, y por eso nos recomiendan a las mamitas cuando tenemos pensado quedar embarazadas, tomar ácido fólico, y no solamente por el labio y paladar, pero sabemos que es supremamente importante que su deficiencia causa, además del labio y paladar, muchas otras efectos. Y bueno, hay otras drogas que ya se ha comprobado que están relacionados directamente con la aparición del evento y el consumo de drogas. Yo traigo aquí las ilícitas, pero también pues hablamos de los medicamentos. Ahora, está registrado, ya está, de hecho hay muchos estudios con respecto al uso de alcohol y cigarrillos durante el embarazo por parte de la mamá, e incluso si el papá fuma y está dentro de la casa, también está muy relacionado con la aparición del labio y paladar. Y obviamente un montón de causas que todavía pues no conocemos. Entonces, les traigo aquí lo que sería una anatomía normal y una anatomía patológica, lo que nosotros llamamos normal. Y bueno, este personaje que ven aquí, bueno, para mí es perfecto. Entonces, traje su carita. Tenemos una pirámide nasal con unas fosas nasales bastante simétricas. Tenemos que ver que el filtrum tenga una depresión, que sea una depresión leve, y que haya una buena simetría en las ramas del arco de Cupido. Que el borde vermellón sea continuo, que su boquita esté bien delimitada. Y que haya continuidad en el músculo orbicular. Entonces, lo que encontramos en una anatomía que no es normal, encontramos entonces que el tabique nasal se encuentra desviado, hay una desviación de la columnela hacia el lado que no tiene en los casos de hendiduras o fisuras unilaterales, hay un colapso del ala nasal, ustedes la ven aquí, falta que se una el músculo orbicular de los labios,
no hay piso nasal, el borde de bermellón obviamente no se encuentra continuo y hay en los casos, principalmente en los casos bilaterales, hay una protrusión y la premaxila en muchísimos casos se encuentra libre. Entonces, cuando vamos dentro de la boca, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar una bóveda palatina completa, con un paladar duro que sea continuo, unas coanas que estén simétricas, un rafe medio que coincida con la parte media de la úvula y la unión y continuidad de todos los músculos del velo del paladar, el periestafilino, el palatostafilino, todos los filinos. Entonces, todos estos músculos del velo del paladar deben tener una continuidad y deben estar con tonicidad. Mientras que cuando vemos la anatomía de un paciente que tiene labio y paladar o tiene paladar, vamos a encontrar una falta de unión en los dos segmentos donde se produjo, o los tres segmentos, en los casos en los que hay bilateral y la premaxila se encuentra libre, va a haber una ausencia de fosa del piso de las fosas nasales del lado que tenga la condición y una falta de unión del complejo muscular de todo el velo del paladar. Entonces, aquí les traigo las dos palabras, la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad. Como quieran decirle, les repito, para mí multidisciplinariedad significa que vamos a estar todo el equipo. El equipo no es solamente el odontopediatra o el pediatra que lo recibe o el ginecólogo que se dio cuenta, no. Es todo lo que una vez ya detectamos que viene un niño, o no un niño, viene una familia con una condición de labio y paladar, porque esto no afecta solamente al bebé, afecta a toda la familia. Entonces tenemos que empezar a trabajar equipo y familia en pos del paciente. Esto es lo único que puede garantizar un éxito que sea funcional y que sea estético, porque finalmente lo que nosotros queremos es mejorar o determinar una calidad de vida para ese paciente y para su familia. Entonces, en este manejo multidisciplinario, los odontopediatras lo dividimos en varias fases. En una primera fase, que es una fase prequirúrgica, que es desde los 0 hasta los 3 meses. ¿Por qué desde los 0? Hombre, porque empieza cuando la mamita se da cuenta o el ginecólogo tiene que darle la noticia que tal vez es una de las noticias complicadas que hay que dar durante el embarazo cuando venimos a manejar un bebecito con labio y paladar. Entonces, enseguida yo creo que se hace la interconsulta con un pediatra y es súper interesante porque son ustedes los primeros que toman el paciente y los que tienen que empezar a repartir la ruta, a hacer la ruta de manejo del paciente. Y a mí tengo que agradecerle a mis amigos pediatras porque realmente me han tenido muy en cuenta en esta parte y hemos hecho unos grupos de trabajo muy bonitos. Entonces, realmente las recomendaciones son desde el embarazo hasta los 3 meses, igual que un niño sano. Se debe hacer una asesoría con el comité de lactancia para la adaptación del bebé y de la mamá, porque es un poquito complejo la parte incluso emocional de la mamá, ya todos estos procesos de lactancia y todas las que hemos sido mamá y ustedes, los pediatras, saben que de pronto los pediatras de mis hijos, si están aquí, saben que fue un proceso muy bonito, pero no es fácil. Entonces, a veces con un niño que tiene una condición de labio paladar, las mamitas están muy temerosas y bueno, es importante esta parte. Y bueno, la valoración con odontopediatría para determinar la necesidad de la utilización de algún aparatico. El nutricionista es supremamente importante, supremamente importante. Tiene que haber un apoyo muy, muy grande donde le muestran a la mamá la importancia de la lactancia materna para este chiquitito y en caso de que sea necesaria el empleo de fórmulas, pues el nutricionista estar muy, muy de la mano con los pediatras, con ustedes los pediatras para recomendarle a la mamita la que sea mejor dependiendo de las condiciones del bebé. El fonodiólogo que empieza en ese momento ya su parte fortaleciendo con ejercicios la parte de lactancia, establecimiento de
de funciones de succión, que la alimentación sea correctamente, tiene que haber por medio del fonoaudiólogo una estimulación en patrones motores, y sé que hay fonoaudiólogas dedicadas exclusivamente a esto. Cuando yo tenía a mi bebé, que bueno, en algún momento no presentó problemas en la succión, se hicieron unos ejercicios súper importantes y súper chéveres que los niños los reciben así de chiquititos, pues los reciben de manera o sea, muy bien. Y bueno, viene la parte de nosotros y súper chévere es cuando a nosotros ya tenemos el diagnóstico del paciente y nos incluyen en ese proceso, que ya, como les digo, es súper interesante porque los ginecólogos y el pediatra nos llaman y nosotros vamos a recibir ese bebé incluso en el quirófano, y desde ese mismo momento el bebito empieza con un aparato prequirúrgico que puede ser un obturador pasivo, que lo vamos a ver más adelante, o un obturador activo que nos ayude ya a empezar a moldear ese maxilar. Podemos empezar enseguida con el moldeamiento nasoalveolar y ¿para qué, hombre? Para ir acomodando esos segmentos y de paso ir cerrando esa bóveda para que el paciente tenga mucha más facilidad para realizar estas funciones vitales que debe tener a la edad de él. La parte con psicología es supremamente importante, y o sea, cuando doy esta charla, que de pronto no es con personal de la salud y me dicen, pero, o sea, ¿para qué psicología? Que no es para el bebito, y la mayoría de la parte de psicología ni siquiera es para el paciente. Esto es para la familia, porque como les decía anteriormente, un paciente con labio y paladar no es, recibimos un paciente con labio y paladar, recibimos una familia con labio y paladar. Entonces hay que fortalecer mucho el grupo familiar. Empiezan mucho, es que por tu papá, es que te acuerdas que tú tenías un tío, es que revisa para allá, es que es tu culpa, es que es mi culpa. Vienen las culpas. A veces a la consulta con odontopediatría no van ni siquiera las mamás, sino que va la abuelita, quien he notado que se toma muy a pecho esta parte de proteger a este bebé. Y bueno, cuando me llegan a mi consulta, me llegan como forradísimos, y yo les digo, no, 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 vamos a destaparlo, si es que tu bebé no tiene nada. Y realmente en la mayoría de los casos, porque nos damos cuenta que solo hay un porcentaje muy bajito que está relacionado con síndrome, pero la mayoría de estos niños son niños perfectamente normales. Y siempre le digo a la mamá, la única diferencia con tu hijo es que tú lo vas a querer más, pero es un niño absolutamente normal. Y de último, pero no porque sea menos importante, vamos con el cirujano plástico. Y lo pongo aquí de último como porque llega el momento donde la mamá, no sé si les pasa a ustedes, pero por lo menos cuando llegan conmigo es, ¿y cuándo lo operan? ¿Y cuándo lo operan? Y ya lo van a operar. Y doctora, es que yo necesito que lo operen, porque lo que la mamá quiere es que le cierren ese labio para sentir que ya no está la condición. Entonces, lo primero es enseñarlos a amar la condición de su hijo, amar a su hijo tal y como es, y explicarle que el cirujano plástico va a hacer una evaluación primaria, una evaluación neonatal, y va a determinar cuándo es el momento de hacer la cirugía. Y ese momento llega a los 3 meses, y es la que nosotros llamamos la fase 2. Y entonces viene la regla de los 10, de los 3-10. El pacientico debe tener 10 de hemoglobina, debe tener mínimo 10 semanas y debe pesar 10 libras mínimo. Y todo lo que hicimos en esa primera fase, si lo hicimos bien, nos lleva a este momento. Y entonces le explicamos al paciente que a los 3 meses solamente le van a hacer labio. Hay algunos protocolos que, dependiendo del paciente, hacen labio y de una vez paladar blando. Pero depende también del protocolo del cirujano con el que vayamos a trabajar, que esté trabajando con nosotros. Y entonces empieza otra vez el pediatra con ese manejo interdisciplinario, haciendo el refuerzo con la mamá. Tiene que hacer esos refuerzos, porque los niñitos al principio van muchísimo donde ustedes, pero a veces se les olvida ir con nosotros, con los odontopediatras. Entonces, recordarle al paciente que tiene que ir ya con otorrino, porque ya tenemos que empezar a ver cómo podemos ayudarlo con la parte de otorrinolaringología. Y entonces la nutrición, muchas veces ya estos pacienticos empiezan a los 4, 5, 6 meses,
muchos de ellos, la gran mayoría, no hacen lactancia exclusiva, entonces ya tienen que empezar a pensar en una alimentación complementaria y el nutricionista o la nutricionista en este momento nos ayuda. Se recomienda que sean suplementos, o sea, los alimentos sean ricos en hierro, en zinc, en calcio y que se les den complementos calóricos completos. Pero bueno, esta parte la maneja mucho la nutricionista y ya como los niñitos empiezan ya a hacer sonidos, es importante que la fonodióloga trabaje mucho con la mamá en la estabilización de todas las funciones, tanto en la deglutoria como en la parte de los movimientos de los labios. Y por esto es que esa ortopedia prequirúrgica o esa plaquita nos va a servir mucho, porque cuando el niño se acostumbra ya a tener su plaquita y hacer esos sonidos con su plaquita colocada, es mucho más fácil para el fonodiólogo más adelante terminar de hacer todo su trabajo. Nosotros entonces empezamos y ya aquí no es solo la placa, ya aquí no es solamente la placa, ya aquí tenemos que hablar con la mamita del manejo de dieta, tenemos que, es muy común ver en los pacientes con labio y paladar hendido dientes neonatales, incluso dentro de la hendidura, dentro de la fisura. Entonces hay que tener en cuenta que esos dientecitos tenemos que cuidarlos. ¿Por qué tenemos que cuidarlos? Porque los dientes en los pacientes con labio y paladar, bueno, en todos los pacientes funcionan como matrices funcionales, es decir, alrededor del diente, en el proceso de erupción del diente, hay una estimulación ósea que hace que se forme hueso. Entonces, cuando nosotros tenemos dientecitos en las hendiduras, en las fisuras, es súper chévere que los dejemos ahí, que los mantengamos sanos hasta cuando sea el momento de sacarlos, porque en algún momento se tiene que sacar, porque eso nos va a hacer y nos va a garantizar que vaya a haber material óseo con el cual el cirujano va a poder trabajar posteriormente. Entonces hay que cuidarlos mucho. Y ya se empieza un manejo de ortopedia prequirúrgica un poco más, ya más de ortesis que de obturadores. El psicólogo pues en este momento sigue trabajando, haciendo fortalecimiento del grupo familiar y manejando todas las expectativas, sobre todo a nivel quirúrgico que tiene el paciente. Y es importante la parte de la canalización de las pautas de crianza porque las mamitas y las abuelitas, en mi experiencia, no quiere decir que sea así porque bueno, ni más faltaba, pero tienden a proteger mucho al niño y a tratarlo como si fuera un niño enfermo. Entonces es muy importante que el paciente y la familia del paciente tenga el apoyo de la psicóloga porque tiene que haber unas pautas muy claras en la crianza del niño. En este momento, entonces, viene la tan anhelada cirugía, la de labio, y el paciente, si tiene las condiciones, se puede realizar la rinoqueilografia y normalmente el protocolo que se usa, y con esto me ayudé mucho con un amigo en maxilofacial, el doctor Carrioni, excelente en maxilofacial, y me ayudé un poquito con él. Él me dio este protocolo que es el que él maneja. Y entonces, lo primero que tiene en cuenta es la regla de los 10, le manda a hacer hemograma y le da egreso al paciente el 5.º día postquirúrgico. Se retiran las suturas y se le dan instrucciones de higiene del paciente. Ahí tiene que estar el odontopediatra y se hacen controles 10 a los 30 días, después al mes, a los 2 meses, a los 3 meses y a los 4 meses. Y luego ya se le da de alta al paciente. Y bueno, viene la tercera fase, que es la palatorrafia, que depende del protocolo que estén usando. Hay protocolos que dicen que debe ser de los 9 a los 18 meses. Hay protocolos que son a los 24 meses. A mí en particular me gusta y pues trabajo con protocolos de 9 a 18 porque me parece que si el niño está, y bueno, también depende de las condiciones del niño, pero si el niño ya está preparado, si el niño está seguro, si ya tiene todas las condiciones, esto ayuda mucho en todas las demás funciones que tiene que estabilizar. Entonces, un niño que se hace una palatorrafia, pues es un niño que evidentemente va a presentar unas funciones y va a ser mucho más fácil para todo el equipo de pronto el restablecimiento de las funciones fonoaudiológicas, la alimentación, todo lo que tenemos que hacer. Entonces, en esta fase,
quirúrgica, tercera fase quirúrgica, entonces ya tenemos un pacientico grande, es un niño ya hecho y derecho, de casi un año o pasadito el año, entonces ya es un niño que debe comer lo que come un niño de la edad, pero que tiene que tener un refuerzo nutricional, precisamente porque probablemente durante todo este tiempo se le hizo un poquito complicado porque no habíamos cerrado paladar. Entonces, el uso de la placa cuando el niño está en la alimentación o ni siquiera la placa, hablemos de una ortopedia prequirúrgica, porque la ortopedia prequirúrgica no se limita a la plaquita de ortesis o a la plaquita obturadora. En este momento la fonoaudióloga es súper, súper, súper importante, porque en este momento se hace una estimulación auditiva y del lenguaje y la presencia del aparato intraoral que hace ese selle del paladar, que lo hizo anteriormente, tiene que replicarse ahora. Entonces, si el paciente se acostumbró a hacer esos sonidos con su plaquita o con su obturador o con su ortopedia, cualquiera que tuviera, es mucho más fácil para la fonoaudióloga estabilizar esos patrones del habla. Entonces, en este momento se vienen a hacer muchas estimulaciones, se estabilizan mucho los patrones de los sonidos, los patrones fonatorios y los resonatorios. Y nosotros entonces entramos en esta etapa, no solamente con la ortopedia prequirúrgica, sino con todo lo que lleva, porque en este momento tenemos que cuidar absolutamente la salud oral del niño. Entonces tenemos que hacer manejo de dieta, pilas con las comidas azucaradas, que no se duerma con el tetero en la boca, mucho manejo de la dentición temporal, y el manejo ya de una aparatología de ortopedia un poco más compleja y a veces en este punto ya tenemos que colocarle algún tipo de aditamento a esos obturadores, entonces ya empezamos tal vez a colocarle tornillitos a los obturadores porque los pacientes ya de pronto no pueden venir tanto a la consulta o porque es lo que necesitamos para expandir un poco más, porque una vez ya cerrado el maxilar tenemos que tratar de evitar que se haga compresión por la cincha cicatrizal. La parte de psicología, en este momento hay que trabajar mucho con los niños para su adaptación a lo que viene, que es el jardín, y que hay un comportamiento agresivo por esta tendencia de los papitos y de la familia en general a aislar al bebecito o al niño. Entonces, cuando se presenta, además de que los niños empiezan a preguntar, entonces, si el niño ya se viene familiarizando con una condición que él tiene, que es lo mismo que si de pronto mi hijo no tiene tanto cabello y lo ve normal. El niño tiene que estar familiarizado, aceptar, y la psicóloga en este momento tiene que ya haber hecho un trabajo súper importante y reforzarlo con la familia y con el niño que son absolutamente normal con una condición que está siendo tratada. Quirúrgicamente, entonces se hace el control se hace cada 6 meses. Y luego que ya se hace el procedimiento, entonces el egreso se hace al tercer día. Y bueno, hay una cirugía que es la de los 5 a los 7 años, que es la retención postquirúrgica inmediata. Entonces aquí se hacen el manejo de algunas fístulas o algunas aberturas que muchas veces se dan de las suturas que se realizan y bueno, nosotros lo llamamos fístulas, no quiere decir que supuren, sino que son como unas aberturas que se dan en algunos sitios. Entonces, de 5 a los 7 años, el cirujano o el maxilo tienden a hacer el cierre de esto. Y a los 14 años, entonces se maneja toda la parte plástica, que es la rinoplastia a partir de los 14, pues no tiene que ser exactamente a los 14. Para todo este protocolo de atención necesitamos, o cómo lo manejamos nosotros en la clínica, entonces se hace una historia clínica, tratamos multidisciplinariamente con los que trabajamos de hacer, revisar y hacer la revisión de las sustentaciones, de los resultados, revisarlas, relacionarlos, mirar a ver las ayudas diagnósticas, cómo nos van indicando cuál es el siguiente paso a seguir. Y ya en la práctica clínica, entonces, hacer un muy buen diagnóstico, hacer una determinación de la clasificación de la hendidura para poder optar a un tratamiento que venga desde la prevención hasta la intervención. Y, por supuesto,
tener a la mano todas esas interconsultas que sean necesarias con la condicionalidad de que todos debemos trabajar juntos. Entonces, el equipo interdisciplinario coloco odontología primero por ser mi especialidad, o sea, o mi carrera, pero no quiere decir que sea la más importante ni más faltaba. Entonces, está ahí escrita, pero empezaré con medicina primero. El pediatra, por favor, mis amados pediatras, ustedes son lo más importante y son el eje para el tratamiento de estos pacientes. Ustedes son los que reciben, las mamitas le tienen muchísima más confianza a ustedes. Ustedes son los que pueden decir, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y a veces llegan donde los odontopediatras dicen, pero es que el doctor Mauricio, por decir un nombre, el doctor Mauricio me dijo que es que sí, sí es verdad y así es, pero siempre lo ponen de referente porque ustedes son los más cercanos a ellos. Entonces, el papel en todo este proceso es supremamente importante. Y de ahí, de ustedes, entonces se desprende toda esta corte de personas que constituyen el capital humano que se requiere para el trabajo y para el restablecimiento o el establecimiento de una vida saludable para estos niñitos. Entonces, ya desde la parte odontopediátrica empezamos con la toma de impresiones el día que el bebé nace, porque les repito, muchas veces, y lo ideal sería nosotros estar en ese equipo que recibe a los bebés y he tenido no voy a decir la fortuna, sino la bendición de haber estado en esos equipos y me parece una experiencia muy bonita. Entonces, hay varios protocolos para la toma de impresiones. La clínica Noel en Medellín toma las impresiones con alginato. Nosotros en la Universidad de Cartagena establecimos un protocolo de toma con silicona pesada. Y bueno, cuando la tomamos con alginato, porque pueden haber casos en los que ustedes se encuentran con un odontopediatra que la tomen con alginato, es absolutamente válido. Pero generalmente lo que hacemos es que colocamos, como el alginato es un material, creo que ustedes deben conocerlo, es un material que inicialmente es muy fluido, se debe hacer un alginato que no quede tan fluido, sino que quede un poquito más duro y se coloca cubriendo o la hendidura, la fisura, con gasa, cosa que cuando nosotros tomemos la impresión que la retiremos, se venga la gasa y no haya fluido del material hacia las fosas nasales, porque como ahí no, pues generalmente no tenemos piso. Entonces, en el caso de la universidad y en el caso propio, en mi experiencia es con toma con silicona pesada, a mi parecer es mucho más seguro. Se tiene que preparar la silicona. Yo ya tengo mis cubeticas del tamaño de los niños. Estas cubeticas resultan ser muy grandes, entonces inicialmente tiene que tomarse como una medida con cera y después de esa medida hacemos una cubetica independiente, individual del tamaño de la boquita de ese bebé, pero como bueno, ya yo he venido trabajando algún tiempo con los niños con labio paladar, ya tengo como un stock de cubeticas y ya pues generalmente tratamos de usar esa para reducir el tiempo de trabajo, ¿no? Obviamente esas cubeticas se esterilizan y pues después del uso de un paciente, ¿no? Se prepara la silicona debe prepararse sin guantes porque el polvo de los guantes, el material de los guantes tiende a disminuir, aumentar el tiempo en el que se produce el proceso en el que el material se coloca duro. Entonces, generalmente se maneja sin guantes, obviamente con las manos nos tenemos que quitar todo, anillo, todo. Y generalmente los odontopediatras tenemos las uñitas cortas y pues generalmente sin ningún tipo de color. El bebé debe haber estado por lo menos 2 horas sin consumir ningún tipo de alimentos para evitar broncoaspiraciones. Y si ustedes se dan cuenta, la posición que está asumiendo este profesional es siempre el bebecito debe estar cargado por la mamá. A mí me gusta mucho sentarme frente a la mamá y unir sus rodillas con la mía y que el bebecito la esté mirando a ella porque eso le da sensación de tranquilidad, porque ahí está mi mamá y no me está mirando a mí y entonces no me coge tanta rabia y no llora siempre que me ve, aunque mentira, eso no pasa. Generalmente siempre que me ven lloran, hasta cierto punto porque después ya me aman. No es por nada, pero sí me aman.
y montamos nuestra ortopedia prequirúrgica. Entonces, hay dos tipos de aparatos prequirúrgica. Está una placa obturadora pasiva, que es la que simplemente nos vamos a colocar en el paladar y que ayuda a que la lengua no se meta entre los dos segmentos y no los amplíe más. Además de que elimina malos hábitos, hace que el paladar, el niño tenga la sensación de que tiene eso tapadito y nos ayuda a que la deglución se empiece a hacer de una manera correcta. Le ayuda también a la mamá en el momento de darle, de hacer la lactancia, ya sea la lactancia materna o sea con ayuda de biberón, y hace como este techito entre la boca y la cavidad nasal, evitando que haya incluso infecciones a nivel de los oídos, de la nariz, etc. Se puede hacer en acrílico, como esta que está aquí, que es la que nosotros hacemos directamente cuando estamos dentro del quirófano, porque podemos hacerla enseguida, o se puede hacer con silicona, esas láminas de silicona que se usan para hacer los protectores bucales. Yo no sé si aquí en Cartagena alguien los hace, yo tengo un laboratorio en Barranquilla que es el que me los hace, pero tienden a ser un poco más costosas. Pero son súper interesantes estas y me gustan muchísimo porque como son de silicona, son blandas y hacen mucho más la apariencia y ellos sienten mucho más cercano a la consistencia del paladar. Entonces, para los primeros 15 días, para el primer mes, a mí me gustan mucho las de silicona, cuando solamente vamos a obturar. Y cuando tenemos ortesis, que ya son estas placas que no son solo obturadoras, sino que también nos van a ayudar, como por ejemplo en estos casos, y que se van activando para que se vayan haciendo los movimientos de los segmentos. Entonces, estas plaquitas de ortesis, si ustedes la ven, este es un ejemplo de un paciente que se empezó la ortesis un 23 de febrero y cuando queríamos hacer el 29 de mayo, este pacientito estaba así. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos con la ortesis es ir activando la placa a través del modelo. O sea, nosotros le tomamos el modelo a la boquita del niño y vamos haciendo activaciones que son reducciones en el modelo en sitios específicos y liberando los espacios donde queremos que el hueso crezca. Entonces, por los procesos de absorción y aposición, lo que vamos haciendo es reubicando los segmentos del maxilar. Entonces, este es un paciente que, fíjense, empieza la colocación de la placa de ortesis y el protocolo que nosotros usamos, y hablo muy de mi experiencia, no porque sea la mejor, sino porque es la que conozco, hacemos el cambio de placa y la activación de los modelos cada 15 días, los 3 primeros meses. Después de los 3 primeros meses, las activaciones las hacemos mensuales y ya hasta el 9º mes ya tenemos que cambiar el aparato y tal vez colocar lo que les decía anteriormente, que es un aparato que nos sirva con un tornillito, y este tornillo se va activando para ir produciendo unos movimientos específicos dependiendo de los resortes que coloquemos. Les decía que la activación es algo, pues yo no sé, yo a veces me apasiono demasiado hablando de este tema, pero es que me encanta. Y cuando vamos haciendo los movimientos nos vamos dando cuenta de que en unos cuantos meses vemos esto, y esto es lo que le vamos a presentar nosotros al cirujano, eso es espectacular, porque es un niño que tiene menos posibilidades de recidivas, menos posibilidades de fístulas, menos posibilidades de incluso de broncoaspiración posterior. Entonces la ortesis nos sirve para ir preparando los detalles anatómicos. En este caso tenemos este paciente que empezó y se empezaron a hacer las activaciones tratando de que este segmento, que es el más corto, estimularlo de manera que se fuera cerrando. Las estimulaciones no solamente se hacen a nivel se puede decir del final o del inicio de los segmentos, como ustedes lo quieran poner, sino que también se hacen aquí posterior. Entonces, si nosotros aquí queremos mover o queremos cerrar este espacio y crear hueso en este espacio, entonces lo que vamos haciendo es desgastamos aquí
y liberamos acá, de manera que haya reabsorción en este momento, en esta superficie, y aposicionen esta por desplazamiento óseo. ¿Ok? Entonces eso es remodelación ósea. De eso se trata en nuestra ortopedia prequirúrgica. Además de las funciones ortopédicas, pues también tienen las mismas otras funciones del obturador, que es cerrar la comunicación, facilitar la alimentación, equilibrar las funciones de los sistemas y pues obviamente estimular el crecimiento. ¿Y qué es una de las cosas más importantes? Cuando el paciente o la mamita del paciente, la familia del paciente, yo hablo del paciente porque yo siempre veo a la familia como el paciente, realmente nunca es el bebecito solo. Ya se va notando que el bebé tiene la hendidura o la fisura bastante cerrada y para ellos eso es muy estimulante y entonces empieza uno a ser ya parte de la familia de ese bebé. Y esta es otra parte que a mí me parece súper apasionante y es el uso de los moldeadores nasales. Este que ustedes están viendo aquí es un moldeador BNP, que es un moldeador que se usa mucho, lo usa mucho y si no me equivoco, el precursor de este moldeador es el doctor John Villamayor, que es creería, si me equivoco, le agradecería a alguno de los ortopedistas que están aquí que me corrían, es el presidente de la Sociedad de Ortopedia Maxilar de Colombia. Y existen los moldeadores, los hay así, están los NAM, que son un poco más sencillos, y uno puede tener, dependiendo de lo que necesite con su paciente. Entonces, pueden ir adheridos a la placa, que son los NAM, o pueden ir como este, que es el BNP, que va desde arriba. Aquí se ve pegadito como con una cinta, pero generalmente tienen como unas coronitas, que son lo que hacen que se sostenga el moldeador. Entonces, su función es súper importante, sobre todo en los primeros meses, porque todavía hay ácido hialurónico en el cartílago nasal y, nos permite hacer un moldeamiento de las salas nasales bastante, bastante interesante. Entonces tenemos este que está aquí, que es el NAM, que es el que va intraoral y se desprende un alambre que debe ser estable con un topecito de acrílico que va haciendo el estímulo en el ala nasal. El NAM puede ser o unilateral o se puede hacer para los pacientes bilaterales. Y tenemos el otro que es el BNP, que se coloca desde arriba y el gancho entonces no va desde abajo, sino desde arriba y va colocado. Los dos son súper, súper eficientes, pero también tenemos que tener claro para qué pacientes los vamos a usar. Entonces, en pacientes con hendidura bilateral, realmente yo prefiero usar el BNP, pero con pacientes que tienen fisura unilateral, prefiero particularmente y de manera muy personal usar el NAM. Aquí les traigo este artículo, que es súper chévere, a mí me gusta mucho, dice beneficios del tratamiento temprano con ortopedia prequirúrgica en neonatos con labio y paladar hendido. Y es un artículo cortito, realmente no tiene muchas páginas y a veces de pronto también teniendo en cuenta pues el tipo de pacientes con el que vayamos. Yo he ido a muchos de mis amigos pediatras que me sacan el libro y me muestran. Y a mí eso me parece súper chévere y súper interesante porque aprende uno bastante. Entonces hay pacientes con los que de pronto podemos compartir esta información y si no, pues de pronto contarles un poquito lo que hay y todos los beneficios que le puede traer el uso de la ortopedia prequirúrgica. Yo no manejo cirugías, me gusta acompañar a los maxilos cuando hacen las cirugías porque me parece un proceso hermoso. Es para lo que los pacientes anhelan desde el principio porque tal vez creen que es la única solución que tienen a lo que ellos consideran en ese momento su problema. Pero es importante que les hagamos entender todo el proceso, toda la importancia que tienen los diferentes especialistas involucrados en el proceso de rehabilitación de estos pacientes. Entonces, las técnicas quirúrgicas, repito, esto me lo pasó un maxilofacial, esto me lo pasó el doctor Erich López, que también es un muy gran amigo. Me decía que estas eran las técnicas más comunes que se usaban
la técnica de Millar, la tradicional, y que ahí ya les muestro cómo queda el paciente. Generalmente se usan para fisuras unilaterales, y hay una Millar modificada que es que se usa más para pacientes con bilateral, pero que esta técnica puede dejar un poco más de recidiva, y que por eso en este momento se prefiere usar esta técnica de Asensio, que es como un establecimiento de unos puntos específicos e ir cruzando los puntos para que nos quede esto así. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Un paciente que se vea así, que se sienta así, que se comprometa muchísimo con su tratamiento. Repito, cuando hablo del paciente, hablo de la familia, y eso nos toca a nosotros. A nosotros nos toca hacer esa función, que vayan a los diferentes especialistas, que no bajen la guardia, que después de que el bebecito se le hace la queilorrafia, sigan con el tratamiento, sigan el proceso, porque realmente vale la pena, vale la pena. Esto era más o menos lo que quería traerles. Disculpen si hablé mucho, si me emocioné demasiado. Este tema para mí es demasiado, demasiado bonito. Estos son mis bendis, los motores de mi vida. Y bueno, no me queda sino decirles muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por escucharme.